Un policía aplicó una descarga eléctrica a un adolescente negro hasta dejarlo inconsciente, pero segundos después, el padre del chico tomó cartas en el asunto y la cabaña se sumió en el caos. Lo que sucedió después te dejará sin palabras. Torturó a un bebé, seguro de que su placa lo protegería. Suscríbete si crees que nadie está por encima de la ley. Jesse Carter agarraba con fuerza el carrito de la compra, recorriendo con la mirada los pasillos del único supermercado de Brookville. El tenue zumbido de las luces fluorescentes proyectaba un brillo estéril sobre la escena. Su hijo, Malik, se retorcía en el asiento del carrito, aferrándose al borde con sus pequeñas manos como si intentara estabilizarse en un mundo demasiado grande para su pequeño cuerpo. Jesse podía sentir la energía incansable de Malik, los llantos que llegaban en oleadas, agudos e insistentes. Había sido un día largo, y la paciencia de Jesse, como siempre, estaba al límite. Pero sabía cómo manejarlo. Había estado haciendo esto solo desde que falleció la madre de Malik. Había aprendido a lidiar con los llantos nocturnos, las necesidades urgentes, los constantes malabarismos. «Casi listo, amigo», murmuró Jesse en voz baja, agachándose para ajustar la manta que envolvía las piernas de Malik. La tienda estaba abarrotada ese día, los pasillos abarrotados de gente que parecía moverse como una nube, corriendo de una sección a otra. Jesse esperaba que este viaje fuera rápido y sencillo, justo lo suficiente para abastecerse de lo esencial, pero el llanto de Malik se había vuelto más fuerte, más urgente. La opresión en el pecho de Jesse aumentó. La frustración familiar de intentar calmar a un bebé que simplemente no se calmaba se filtraba. Intentó balancear un poco el carrito, tarareando una melodía en voz baja, pero nada funcionó. El llanto de Malik resonó por la tienda, haciéndose más fuerte a cada segundo. Detrás de él, una voz grave interrumpió sus pensamientos. «Ese bebé necesita calmarse», dijo el oficial James DeWitt con voz fría, pero lo suficientemente fuerte como para que Jesse lo oyera. El llanto de Malik resonó por los pasillos abarrotados, un gemido desesperado y agudo que parecía amplificarse con cada segundo que pasaba. La mano de Jesse se apretó alrededor del asa del carrito de compras. Su agarre temblaba ligeramente mientras intentaba calmar a su hijo, balanceándolo suavemente en sus brazos. «Shh, shh, está bien, cariño», susurró con voz suave y tranquilizadora, aunque el corazón le latía con fuerza. Malik agitaba los puños en el aire, con la cara enrojecida a medida que el ruido aumentaba, atrayendo la atención de quienes lo rodeaban. El supermercado, normalmente bullicioso con el bullicio de las transacciones diarias, de repente se sintió sofocante, el aire cargado de una tensión tácita. Jesse miró rápidamente a su alrededor buscando una distracción, algo, cualquier cosa, que pudiera calmar a Malik antes de que sus llantos se volvieran insoportables. Sus ojos se posaron en una caja de cereales de colores brillantes que estaba a su alcance, y la agarró, sacudiéndola suavemente frente a la cara de Malik. «Mira, Malik, mira qué colores tan bonitos», lo persuadió, esperando captar la atención de su hijo. Pero a Malik no le interesaba. Estaba inconsolable. Sus llantos se hacían cada vez más fuertes, más insistentes, una vocecita que luchaba contra el mundo. Jesse suspiró, intentando mantener la compostura, intentando ser paciente. No era la primera vez que Malik lloraba en público, pero hoy se sentía diferente. Algo en el aire se sentía extraño, pesado, como si una tormenta se estuviera gestando fuera de la vista. Y entonces lo notó. El oficial DeWitt estaba de pie al final del pasillo, con la mirada fija en ellos con una intensidad inquietante. Tenía los ojos entrecerrados, su expresión difícil de interpretar, pero era inconfundible la mirada fría y evaluadora que dirigía a Jesse y Malik. La postura del oficial era rígida. Su mano descansaba casualmente sobre la pistola eléctrica enfundada a su costado, un claro recordatorio del poder que ostentaba. Jesse se removió incómodo, consciente de repente de la presencia del oficial de una manera que se sentía intrusiva, sofocante. DeWitt no apartó la mirada. Simplemente se quedó allí, con la mirada fija en Jesse, observándolo, observando a Malik. Jesse sintió un nudo en el estómago. Había visto esa mirada antes, el juicio, la condena silenciosa que llegaba sin mediar palabra. No sabía qué pensaba DeWitt, pero Jesse lo presentía. Algo en la mirada del oficial hacía que la atmósfera pareciera más opresiva, más hostil. Los gritos de Malik parecían amplificarse en sus oídos, y Jesse instintivamente mecía a su hijo de un lado a otro intentando calmarlo,
esperando contra toda esperanza que el oficial apartara la mirada y los dejara en paz. Pero DeWitt no se movió. Su mirada permaneció fija, sin vacilar, como si esperara algo, esperando una razón para actuar. «¡Calla a ese chico!», ladró DeWitt de repente, con voz aguda y autoritaria. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, frías y acusadoras. «Este ruido está perturbando la paz». Jesse se quedó paralizado, intentando procesar lo que acababa de ocurrir. Las palabras fueron como una bofetada, una exigencia irrazonable con un dejo de autoridad. Miró al oficial con el corazón acelerado. «Lo intento», dijo Jesse, con voz firme a pesar del pánico creciente en su pecho. «Solo está molesto. No tardará mucho». DeWitt no respondió. Su expresión permaneció indescifrable mientras daba un paso al frente. El pesado pisar de sus botas producía un sonido suave pero inconfundible sobre el suelo de linóleo. La distancia entre ellos se redujo. La distancia entre el oficial y el ciudadano se redujo hasta que Jesse pudo sentir el calor que irradiaba el cuerpo del oficial, el peso de su uniforme, la amenaza tácita en su presencia. «Dije que lo calmaras», repitió DeWitt, con la voz cada vez más fría, sus palabras impregnadas de impaciencia. Su mano se movió, apoyada firmemente en la pistola eléctrica sujeta a su cinturón. Sus dedos se curvaron ligeramente alrededor de la empuñadura. El gesto fue deliberado, amenazante. A Jesse se le encogió el pecho. Quiso hablar, protestar, pero había algo en la actitud del oficial que le acalló la lengua. Podía sentir la inquietud carcomiéndolo, una advertencia en la boca del estómago que ignoró con demasiada facilidad. Antes de que Jesse pudiera reaccionar, antes de que pudiera siquiera levantar una mano para bloquear al oficial, el fuerte agarre de DeWitt envolvió el pequeño cuerpo de Malik. El agente apartó al bebé de Jesse con una fuerza sorprendente, arrancándole a Malik de los brazos mientras el bebé lanzaba un grito de miedo. «¡No!», gritó Jesse, extendiendo la mano instintivamente, pero ya era demasiado tarde. La mano enguantada del agente ya estaba sacando la pistola eléctrica de su cinturón. Sus dedos trabajaban con rapidez, con suavidad, como si fuera una rutina. Jesse se abalanzó hacia adelante, moviendo las piernas antes de que su mente pudiera reaccionar, pero el agente fue más rápido. La pistola eléctrica cobró vida con un crujido repentino y agudo que rasgó el aire como un disparo, tan fuerte que pareció vibrar en los huesos de Jesse. Observó con horror cómo las puntas gemelas de la pistola eléctrica se disparaban hacia adelante, golpeando el frágil pecho de Malik. Jesse dejó escapar un grito ahogado cuando el cuerpo de su hijo se sacudió violentamente. Un temblor convulsivo lo recorrió. El pequeño cuerpo de Malik se puso rígido, y sus gritos se convirtieron en un jadeo ronco y estrangulado. A Jesse se le paró el corazón al ver a su hijo temblar incontrolablemente en las garras de la gente, con los músculos tensos y el rostro contorsionado de dolor. El tiempo pareció congelarse en ese instante. El mundo a su alrededor se desvaneció mientras la mirada de Jesse se fijaba en Malik, su indefenso bebé, que se retorcía de dolor. «No, no, no», susurró Jesse con la voz entrecortada al avanzar, tropezando con las frías baldosas. La pistola eléctrica seguía latiendo, su corriente eléctrica recorriendo el pequeño y frágil cuerpo de Malik. La pistola eléctrica crepitó en el aire, un sonido agudo y eléctrico que rasgó el silencio del supermercado. El corazón de Jesse latía con fuerza en su pecho mientras veía a su hijo, Malik, retorcerse en el frío y duro suelo. El cuerpo del bebé se sacudía violentamente, cada espasmo amplificado por la electricidad que lo recorría. La visión era insoportable. Malik, que hacía apenas unos momentos había estado tan tranquilo y alegre, ahora era una diminuta figura que se convulsionaba sin control. Los ojos de Jesse se abrieron de par en par, presa del pánico. Todo su cuerpo temblaba con el peso de lo que estaba sucediendo. «No, no, no», susurró con la voz entrecortada por el miedo, apenas un suspiro por encima de un sollozo. Sintió que las piernas iban a ceder bajo él mientras caía de rodillas, desesperado por alcanzar a su hijo. Se abalanzó hacia adelante con las manos extendidas, pero antes de que pudiera siquiera hacer contacto, la bota del oficial DeWitt se posó firmemente en el suelo entre ellos, bloqueándolo del alcance de su hijo. El oficial permaneció de pie junto a Malik, con el rostro frío y los ojos brillando con una satisfacción siniestra. No había vacilación en su mirada, ninguna urgencia por detener el dolor que le causaba.
En cambio, se quedó allí, observando con escalofriante diversión cómo el cuerpo del bebé se sacudía por la implacable corriente. Las luces azules intermitentes del taser bañaban la escena con un resplandor inquietante, proyectando sombras largas y distorsionadas que danzaban sobre las paredes del pasillo. «¡Calla al chico, o lo volveré a hacer!», se burló DeWitt, con una voz desprovista de empatía, como si Malik no fuera más que una molestia. Su mano seguía firmemente aferrada al taser, cuyo pulso crepitante marcaba cada palabra. A Jesse se le hizo un nudo en la garganta. Una oleada de impotencia lo invadió. Los llantos de su hijo, antes fuertes y penetrantes, ahora se volvían más suaves, más débiles, a medida que la descarga eléctrica le hacía mella. Cada contracción del frágil cuerpo de Malik se sentía como una puñalada en el corazón de Jesse. Su mente gritaba acción, algo, cualquier cosa, para detener esta pesadilla. Pero su cuerpo no se movía. Sentía las piernas congeladas, ancladas al suelo por el peso del miedo y la rabia. Extendió la mano de nuevo, con la mano temblorosa, mientras intentaba liberar a Malik del agarre de DeWitt, pero era imposible. El diminuto cuerpo de Malik estaba atrapado, incapaz de escapar de la insoportable oleada de electricidad. Jesse sentía el miedo oprimirle el pecho, sus pulmones luchando por respirar. La habitación a su alrededor parecía desdibujarse mientras su atención permanecía completamente centrada en su hijo, en el pequeño que sufría e incapaz de defenderse. Los ojos de Malik parpadearon, su cuerpo se estremeció una última vez, y entonces sus gritos cesaron. Un silencio escalofriante llenó el espacio entre ellos, roto solo por el leve zumbido de la pistola eléctrica. DeWitt no se movió, ni siquiera pareció importarle que el niño se hubiera desplomado. Simplemente observó, esperando. Por un instante, Jesse ni siquiera pudo respirar. Sintió una opresión en el pecho. Su visión se entrecerró mientras miraba fijamente a su hijo, que ahora estaba inmóvil, su pequeño cuerpo desplomado en el suelo como un muñeco de trapo. «No». «Srenia», susurró Jesse, su voz apenas audible por el pánico creciente en su mente. Sentía como si su cuerpo se desgarrara mientras gateaba al lado de Malik, con las manos temblando violentamente mientras acunaba el cuerpo flácido y frágil. El terror que lo atenazaba era casi sofocante, cada respiración como una lucha contra el peso aplastante del miedo. Apretó el pequeño cuerpo de su hijo contra su pecho, sus lágrimas empapando la ropa de Malik. Su corazón se aceleró al tomarle el pulso, sus dedos temblando contra el cuello del pequeño. «Por favor, por favor, por favor». «Srenia», susurró, una oración desesperada para quien quisiera escucharlo. Apenas podía oírse a sí mismo por encima del latido de su propio corazón, el ritmo frenético en marcado contraste con la quietud del cuerpo de Malik. Las puertas de la ambulancia se cerraron de golpe con una firmeza ensordecedora mientras se alejaba a toda velocidad del estacionamiento, dejando a Jesse solo en la luz que se desvanecía. Su cuerpo temblaba, aún paralizado por las secuelas del terror que acababa de presenciar. El olor a goma quemada, el acre escozor del sudor en la piel, todo era punzante, áspero. Sentía las piernas como gelatina, débiles bajo él, como si la tierra misma se hubiera vuelto demasiado pesada para que pudiera sostenerse. Parecía no poder respirar bien, con el pecho oprimido por una combinación de pánico y una ira amarga y ardiente que se había instalado en sus entrañas. A través de la neblina de adrenalina, Jesse aún podía oír los gritos de Malik, los llantos torturados de su hijo, resonando en sus oídos. Estaban grabados en su memoria, imborrables. La imagen de su bebé, convulsionando en el frío suelo de hormigón del supermercado, ardía con una intensidad y un dolor intensos como una marca. Las manos de Jesse temblaban violentamente mientras se secaba la cara, intentando librarse de los últimos rastros de la pesadilla. Le costaba mantenerse en pie. El peso de lo que acababa de suceder lo oprimía a cada segundo que pasaba. A lo lejos, las luces de la ambulancia desaparecieron tras la esquina, pero Jesse se quedó paralizado, con los pies clavados en el suelo, como si no supiera qué dirección tomar. Su mente era un torbellino de pensamientos, ninguno de ellos claro. Sus pensamientos se sentían agudos y desgarrados, como si estuvieran acribillando su cordura. Malik. Su hijo estaba inconsciente, destrozado por dentro por un oficial que debería haber jurado protegerlo. Ese hombre, el oficial James DeWitt,
Se lo había arrebatado todo con un solo acto de crueldad. El corazón de Jessie latía con fuerza, con una mezcla de miedo y rabia ardiente. Su bebé luchaba por su vida, y lo único que podía hacer era quedarse allí de pie. «Mantente fuerte, Malik. Por favor, susurró Jessie en la noche quieta, con la voz temblorosa mientras intentaba serenarse. Sus ojos estaban fijos en la carretera vacía por donde acababa de irse la ambulancia, y lo único que podía sentir era una profunda y abrumadora necesidad de venganza. Ese hombre, DeWitt, pagaría. Jesse ya no era un soldado, no era el que había luchado en guerras que parecían ajenas. No era el hombre tranquilo que se guardaba las cosas para sí mismo y trataba de arreglárselas. Pero esta noche era alguien completamente distinto, alguien más peligroso, alguien que había sido llevado demasiado lejos. Dentro del hospital, el tiempo parecía pasar lentamente. Los médicos y enfermeras se afanaban alrededor de la cama de Malik, con movimientos apresurados pero precisos. Hablaban en una jerga médica que Jesse no entendía, con voces distantes mientras trabajaban para estabilizar a su hijo. Cada pitido de las máquinas, cada nueva inyección, era como un duro recordatorio de que su mundo se derrumbaba a su alrededor. El hombre que había causado este dolor, el oficial que había agredido a su bebé, estaba en algún lugar ajeno al caos que él mismo había provocado. Jesse no podía permitirlo, no lo haría. Las horas pasaban, pero el tiempo se sentía borroso. Una enfermera entró y explicó la gravedad de la situación con un rostro compasivo mientras describía los siguientes pasos. Malik se encontraba en coma inducido médicamente. Su pequeño cuerpo luchaba contra el shock al que había sido sometido. Podrían pasar semanas, quizás más, antes de que sepamos si recuperará el conocimiento, dijo la enfermera con suavidad, modulando cuidadosamente la voz para que sonara esperanzada. Pero Jesse percibió un matiz de incertidumbre en sus palabras. ¿Semanas? ¿Quizás meses? A Jesse se le revolvió el estómago al pensarlo. La idea de que su hijo permaneciera inmóvil tanto tiempo, en manos de médicos que solo podían observar y esperar, no podía soportarlo. Cada segundo que Malik no estaba despierto se le hacía eterno. Pero peor era la sensación de impotencia que lo aferraba, la asfixiante certeza de que la ley, el mismo sistema destinado a proteger a personas como su hijo, había fallado. Su corazón ardía con la ira que aún no había liberado. No solo lloraba a un hijo en coma, lamentaba la pérdida de justicia. Lamentaba que un hombre como DeWitt pudiera existir, sin oposición, sin control, con libertad para continuar su reinado de terror. Jesse miró a su alrededor. Las paredes blancas y estériles de la habitación del hospital se cernían sobre él. El goteo constante de la vía intravenosa era el único sonido que llenaba el silencio. Su mirada se fijó en la pequeña mano de Malik, quieta, pálida y sin vida bajo las sábanas. La ira que ardía en su pecho se hacía cada vez más fuerte y profunda. El pueblo, el departamento de policía, todo era corrupto, todo se basaba en mentiras y silencio. ¿Cuántas veces DeWitt había lastimado a otros y se había salido con la suya? ¿Cuántos otros habían sufrido por su poder descontrolado? Jesse no podía permitir que continuara. No lo haría. No dejaré que se salga con la suya, murmuró Jesse en voz baja, como una promesa que le quemaba el alma. Miró el rostro de Malik, tan inocente, tan vulnerable. Su bebé se merecía algo mejor. Merecía un futuro libre de hombres como DeWitt. Jesse no descansaría hasta asegurar ese futuro. La rabia que sentía ya no era solo una emoción pasajera. Era una promesa para sí mismo, una promesa a Malik. Jesse apretó los puños hasta que las uñas se le clavaron en las palmas. El dolor, agudo y real, le recordaba la sangre derramada. El camino estaba despejado, aunque el sendero fuera oscuro y peligroso. Jesse ya no era solo un padre. Era un hombre con una misión: asegurarse de que el sistema sintiera el calor de su ira, daría a conocer la verdad, aunque lo quemara todo en el proceso. Esto fue solo el principio. Jesse estaba sentado en la fría y estéril habitación del hospital, aferrando con los dedos la pequeña y frágil mano de Malik. El rítmico pitido del monitor cardíaco era el único sonido que rompía el silencio opresivo. La suave luz fluorescente proyectaba un brillo inquietante sobre las estériles paredes blancas, pero la mirada de Jesse estaba fija en el pequeño niño que yacía inmóvil ante él. Su hijo,
El niño que una vez llenó su vida de risas y alegría, ahora yacía inconsciente, conectado a máquinas que lo mantenían con vida. A Jesse le dolía el corazón a cada segundo, la impotencia lo corroía. Su ira era como una llama constante en su interior, que crecía con cada pensamiento sobre el oficial DeWitt, el hombre que le había hecho esto a Malik, el hombre que le había disparado con una pistola eléctrica a su hijo de 1 año. La imagen del rostro engreído del oficial, su mano en la pistola eléctrica, riendo mientras Malik gritaba de dolor, le hacía hervir la sangre. No podía olvidar el sonido del chasquido eléctrico, el olor a piel quemada y la imagen de su hijo convulsionando en el frío suelo de baldosas del supermercado. Era una pesadilla que se repetía en su mente, una y otra vez, pero no podía despertar. Pero no era solo DeWitt con quien Jesse estaba furioso. Era todo el pueblo, todo el sistema. No podía entender cómo Brookville, el lugar que creía que le ofrecería un nuevo comienzo, podía ser tan indiferente a lo sucedido. Era como si a nadie le importara. La gente seguía con sus vidas como si el incidente nunca hubiera ocurrido, y los rumores seguían a Jesse a donde quiera que iba. Algunos vecinos incluso lo culpaban. Decían que debía haber provocado a la gente de alguna manera, que era culpa suya que su hijo hubiera resultado herido. No bastaba con que DeWitt hubiera agravado la situación, sino que era Jesse a quien culpaban de las acciones de la gente. Jesse apretaba los puños al pasar cada día frente a la comisaría. La patrulla del agente DeWitt siempre estaba aparcada enfrente, como un recordatorio constante de la pesadilla. El agente ni siquiera había sido suspendido, y mucho menos investigado. La apatía del pueblo, la complicidad de la policía, quemaban las entrañas de Jesse. Cada vez que veía esa patrulla, la rabia crecía, latente bajo la superficie, amenazando con desbordarse. No podía confiar en que el sistema le hiciera justicia. El mismo sistema que había permitido a DeWitt abusar de su poder durante años, el mismo sistema que no había protegido a su hijo, era el mismo que intentaría encubrir la verdad. Jesse ya había visto suficiente. Había perdido la fe en las autoridades, en quienes deberían haber defendido lo justo. Si alguien iba a hacer justicia, ese sería él. Nada cambiará a menos que yo lo haga cambiar, murmuró para sí mismo, apenas oyendo las palabras al salir de sus labios. Lo consumía la necesidad de arreglar las cosas, asegurarse de que DeWitt y todos los que lo protegían rindieran cuentas por lo que habían hecho. Al mundo no parecía importarle Malik, pero a Jesse sí. Y eso era suficiente. El sonido de la puerta al abrirse sacó a Jesse de sus pensamientos. Entró una enfermera, con el rostro enmascarado pero una mirada amable. «Señor Carter», dijo en voz baja, «es hora de que se tome un descanso. Lleva horas aquí». Jesse negó con la cabeza, sin querer separarse de Malik. «Estoy bien», dijo con voz tensa. No quería separarse de su hijo, ni siquiera un minuto. No cuando Malik lo necesitaba con tanta desesperación. Pero la enfermera, percibiendo su agotamiento, lo guió con suavidad hacia la puerta. «Lo entiendo», dijo, «pero tú también necesitas descansar. No puedes ayudar a Malik si te quedas sin energía». A regañadientes, Jesse se dejó llevar. Al salir al pasillo, el ruido del hospital parecía distante y apagado, como si estuviera en otro mundo. No importaba, nada de esto importaba. Lo único que importaba era Malik, y Jesse solo podía pensar en cómo asegurarse de que esto no volviera a ocurrir. Salió al aire fresco de la noche. Las farolas proyectaban largas sombras sobre el pavimento agrietado. Al pasar por las calles familiares de Brookville, la ira volvió a aflorar. Siempre estaba ahí ahora, burbujeando bajo la superficie, alimentándolo. Se sentía como un extraño en su propio pueblo. Su hogar ya no parecía un santuario, sino un lugar que ocultaba la fealdad de su propia gente. Era un lugar que toleraba el abuso, un lugar que ignoraba el sufrimiento de los más vulnerables. «Nada cambiará a menos que yo lo haga cambiar», repitió, esta vez con más firmeza. Apretó los puños con más fuerza. Lo haría cambiar. No le importaba cuánto tiempo tardara ni lo que tuviera que hacer. Les haría escuchar. La ley no protegería a mi hijo, pero yo sí. Jesse estaba sentado en su desgastado escritorio. La luz parpadeante proyectaba sombras nítidas sobre la pila de papeles esparcidos por la superficie. Le temblaba la mano mientras revisaba los archivos que tenía delante, recorriendo cada página con creciente frustración. Las paredes de su apartamento,
Antes una fuente de consuelo, ahora le resultaban asfixiantes. Su mente, constantemente consumida por pensamientos sobre Malik, necesitaba una válvula de escape, algo que pudiera controlar, algo que pudiera usar para que la gente de Brookville viera lo que había hecho el agente James DeWitt. El incidente en el supermercado había sido el punto de quiebre, pero la indiferencia del pueblo estaba resultando ser un obstáculo aún mayor. Jesse lo notaba en cada mirada, en cada conversación en voz baja. No les importaba su hijo. No les importaba que un agente hubiera electrocutado a un bebé. Solo les importaba proteger a los suyos. Y DeWitt formaba parte de ese sistema. Pero Jesse se negaba a que el sufrimiento de Malik cayera en el olvido. Se negaba a que DeWitt quedara impune. No tenía asistencia legal. Ningún abogado quería intervenir en el caso, temeroso de la estrecha red de poder del pueblo. Así que Jesse no tuvo más remedio que tomar cartas en el asunto. La pantalla frente a él estaba llena de los registros del Departamento de Policía local, la mayoría censurados, enterrados en capas de burocracia. Entrecerró los ojos mientras revisaba la lista de quejas presentadas contra DeWitt. Al principio, hubo algunos incidentes aislados, detenciones injustificadas, uso innecesario de la fuerza. Pero a medida que Jesse indagaba más, descubrió un patrón inquietante. El nombre de DeWitt aparecía una y otra vez, vinculado a casos de fuerza excesiva y discriminación racial. Cada queja, aunque grave, había sido convenientemente enterrada o desestimada, generalmente por las revisiones internas del propio departamento. Jesse hizo una pausa, con los dedos sobre el teclado. Sintió una opresión en el pecho al encontrar el nombre de un mecánico local, Vernon Pike, un hombre que en una ocasión había denunciado el comportamiento de DeWitt. Según un viejo artículo periodístico, el sobrino adolescente de Pike había sido detenido ilegalmente por DeWitt, solo para que los cargos se retiraran sin explicación. Vernon Pike había sido franco al respecto entonces, pero nada había cambiado. Sabía qué tenía que hacer a continuación. Esa tarde, Jesse se reunió con Vernon en un pequeño restaurante a las afueras de Brookville. El olor a café rancio y patatas fritas grasientas llenaba el aire. El lugar estaba prácticamente vacío, salvo por unos pocos clientes mayores apiñados en los rincones. Vernon, un hombre alto de unos 40 años con un aspecto rudo y calloso, estaba sentado en una mesa de la esquina, con expresión cautelosa pero decidida. ¿También has estado investigando a DeWitt?, dijo Vernon en voz baja, como si alguien pudiera estar escuchando. Miró a su alrededor antes de bajar aún más la voz. He oído algunas cosas. La gente ha estado hablando. Quieren sacarlo a colación, pero tienen miedo. Es como si temieran que todo el pueblo se derrumbe si hablamos. Jesse asintió, inclinándose hacia adelante, con las manos agarrando el borde de la mesa. No es solo miedo, es más profundo que eso. Este pueblo está podrido, Vernon. DeWitt tiene gente que lo encubre, y no creo que sea el único. Los ojos de Vernon se oscurecieron. Tienes razón en eso. Tengo un sobrino que lo pasó fatal por su culpa. Lo encerraron una semana sin cargos. Solo después de que mi hermano se involucrara lo dejaron ir. Pero no se disculparon, no dieron explicaciones, nada. Jesse sintió que el fuego crecía en su pecho. No voy a dejar que se salga con la suya. Voy a asegurarme de que todos sepan lo que ha hecho. La gente tiene que verlo, DeWitt tiene que pagar. Vernon asintió. Tengo algunas cosas, clips de audio, entrevistas. Una operadora jubilada que trabajaba con DeWitt tiene historias. Me dijo que DeWitt solía presumir de cómo mantenía las cosas bajo control con sus tácticas. Deslizó una carpeta sobre la mesa. No es mucho, pero es un comienzo. ¿Listos para llevar esta lucha al siguiente nivel? El corazón de Jesse se aceleró al abrir la carpeta. Dentro había videos, fotos y grabaciones de audio, evidencia de la crueldad de DeWitt, enterradas por las mismas personas que se suponía debían proteger al pueblo. A medida que revisaba los archivos, su ira crecía y las piezas encajaban. DeWitt no era solo un caso aislado en el departamento, era un producto de él. Un hombre al que se le había permitido operar con impunidad, con sus acciones protegidas por el mismo sistema que se suponía que debía detenerlo. Tenemos lo que necesitamos, dijo Jesse, con voz firme, pero teñida de una furia silenciosa. Es hora de que el mundo sepa quién es realmente DeWitt. El plan empezó a tomar forma rápidamente.
Jesse sabía que simplemente acudir a la policía o incluso a las noticias locales no sería suficiente. Brookville era demasiado pequeño, tenía demasiados contactos, necesitaba ir más allá, hacer que la corrupción del pueblo fuera imposible de ignorar, y no iba a detenerse hasta que el mundo supiera la verdad. Esa noche, Jesse se sentó de nuevo en su escritorio, con la evidencia extendida ante él como un mapa de destrucción. Podía sentir su peso, pesado en sus manos, una carga y un arma a la vez. Llevaría esta lucha a DeWitt, al departamento de policía, y a todos los que habían hecho la vista gorda ante el dolor ajeno. Miró la foto enmarcada de Malik en su escritorio, el bebé, todavía sonriendo a pesar de todo, aún inocente en sus ojos. La verdad era fuego, y Jesse se preparaba para encender la cerilla. Jesse Carter permanecía de pie en la tenue luz de su garaje, con el olor a aceite de motor y polvo impregnando el aire, los restos de una vida pasada agobiándolo. No miró las herramientas colgadas de la pared, los proyectos sin terminar ni el viejo equipo de camping apilado en un rincón. Su atención estaba fija en el armario cerrado con llave del rincón más alejado, escondido bajo un estante metálico. Sabía exactamente qué había dentro. El garaje estaba en silencio, salvo por el suave zumbido de una farola distante que parpadeaba en el exterior. La mano de Jesse temblaba ligeramente al acercarse al armario, pero la adrenalina que corría por sus venas lo mantenía firme. Llevaba semanas esperando este momento. El recuerdo de su hijo, inconsciente en una cama de hospital, impulsaba cada uno de sus movimientos. La injusticia que había sufrido, el sistema que le había fallado, lo sentía todo oprimiéndolo, asfixiándolo. Y el agente DeWitt, el hombre que había dejado a su hijo en coma, seguía ahí fuera, protegido por el mismo sistema contra el que Jesse luchaba. Esa noche, Jesse tomaría cartas en el asunto. Abrió el armario lentamente. La puerta metálica crujió al revelar un alijo de equipo que la mayoría de los civiles jamás entenderían. Gel de combustión, encendedores térmicos presurizados y un pequeño paquete de magnesio mezclado con pólvora tratada. No estaba destinado a armas. Estos artículos se habían usado durante el entrenamiento de extinción de incendios forestales, un trabajo que Jesse había realizado años atrás. Había aprendido a controlar el fuego, a usarlo para detener la destrucción, no para causarla. Pero ante todo lo que había perdido, el fuego se convirtió en algo más, algo que podía usar para exponer la verdad. Jesse tragó saliva, con la garganta seca. Las piezas estaban allí. El plan ya tomaba forma en su mente. No estaba allí para matar. Estaba allí para mostrarle al mundo, lo que sucede cuando se ignora la justicia. Sus manos trabajaban con rapidez. Su entrenamiento militar surgía mientras ensamblaba las herramientas. El encendedor encendería el magnesio, el gel de combustión alimentaría el fuego, y él tendría un mensaje para DeWitt, uno que no podría borrarse ni silenciarse. Sus pensamientos corrían. No podía confiar en la policía. No podía confiar en que nadie en Brookville le diera a Malik la justicia que merecía. El pueblo ya había tomado partido. Los rumores de malentendido y desafortunado accidente llenaban el aire, y Jesse supo que no habría castigo oficial por lo que DeWitt había hecho. No se trataba de justicia a través de los tribunales. Se trataba de justicia a través del fuego, a través de la innegable presencia de una verdad demasiado caliente para manejarla. Jesse respiró hondo, apretando con fuerza la bengala que llevaba en la mano. El pulso le latía con fuerza en los oídos mientras pensaba en lo que estaba a punto de hacer. No era un asesino, nunca lo había sido, pero las llamas que estaba a punto de encender quemarían las mentiras, la complacencia y la injusticia. Necesitaba atraer a DeWitt a la luz, exponerlo como lo que realmente era, un matón con placa, un hombre que había abusado de su poder y que había sido protegido por el mismo sistema que le permitía lastimar a niños. El plan era simple. Jesse provocaría a DeWitt, lo sacaría a la luz donde todos pudieran verlo, y luego dejaría atrás el mensaje. El fuego hablaría por él. Hablaría por Malik, por cada niño que había sido abusado e ignorado, por cada persona a la que el sistema había fallado. Enviaría un mensaje que nadie podría ignorar, un mensaje que DeWitt jamás podría encubrir. A Jesse se le cortó la respiración mientras revisaba los objetos por última vez. Dejó la bengala en el suelo, sintiendo cómo la ira aumentaba al pensar en el infierno que había vivido su hijo. El cuerpo diminuto e inocente de Malik.
electrocutado y abandonado a su suerte. Jesse apretó los puños con los nudillos blancos. Sentía cómo la rabia crecía, pero no era solo rabia, era un propósito. «Esto es por ti, Malik», susurró en voz baja, casi una oración. «Por todo lo que te hicieron». Mientras se preparaba para salir del garaje, ya podía imaginar la escena. Encontraría a DeWitt, prendería el fuego y se aseguraría de que todos vieran la verdad. Todos los habitantes del pueblo que habían hecho la vista gorda ante lo sucedido. Su corazón latía más deprisa, el peso del momento lo oprimía, pero no había vuelta atrás. Jesse sabía que esta era su única oportunidad. Había terminado de esperar justicia, había guardado silencio demasiado tiempo. Era hora de que el mundo sintiera lo que era el silencio. Que huelan el humo de su silencio. Le disparó con una pistola eléctrica a un bebé negro, dejándolo en coma, pero la justicia no podía silenciarse. Si crees que cada acto de crueldad debe responder, suscríbete. La justicia empieza aquí. Rápidamente se corrió la voz de que Jesse había vuelto a la ciudad. El agente DeWitt no tardó mucho en enterarse de los rumores. Su llegada al edificio de Jesse no fue casualidad. Jesse lo había engañado a la perfección, y DeWitt, lleno de arrogante confianza, cayó directamente en la trampa. Los folletos, las preguntas públicas sobre el caso de Malik y la atención que Jesse había atraído hacia los archivos que había recopilado, todo había sido orquestado. DeWitt, solo y ansioso por dejar clara su postura, no se dio cuenta de que estaba cayendo en una trampa cuidadosamente preparada. Al entrar en el callejón tenuemente iluminado detrás del apartamento de Jesse, con sus botas crujiendo sobre la grava, el aire parecía cargado de tensión. Jesse lo había planeado todo hasta el último detalle. No solo quería enfrentarse a DeWitt, quería que el oficial sintiera el peso de su propia brutalidad, que comprendiera el precio que le había cobrado al hijo de Jesse. DeWitt se detuvo a medio paso. El leve roce de su chaqueta era el único sonido que rompía el silencio. Tenía confianza, estaba seguro de que su presencia allí pondría fin a las preguntas que se arremolinaban en el pueblo. Pero no tenía ni idea de en qué se había metido. La mirada de Jesse, fría y resuelta, seguía cada movimiento de DeWitt. Sus manos eran firmes a pesar de la tormenta de emociones que se gestaba en su interior. Podía oír los latidos de su propio corazón, el ritmo palpitante que alimentaba su propósito. Observó cómo las botas de DeWitt se movían, el oficial inconsciente del peligro que acechaba a pocos metros de distancia. Jesse metió la mano en el bolsillo de su chaqueta, rozando la bengala con los dedos. Miró el rastro que había dejado, una fina línea de gel de magnesio que brillaba tenuemente en la penumbra. Lo había probado antes, y era perfecto, diseñado para encenderse solo tras la exposición directa al calor, una quemadura controlada que atraparía a DeWitt sin salida. La mano de Jesse se apretó alrededor de la bengala. La bengala voló por los aires, aterrizando justo detrás de DeWitt con un siseo agudo. La línea de magnesio se encendió en un instante, el calor atravesando el aire nocturno como una repentina ráfaga de fuego. Los ojos del oficial se abrieron de par en par, sus instintos se activaron mientras comenzaba a retroceder. Pero era demasiado tarde. El fuego lo rodeó lentamente, enroscándose alrededor de sus botas, subiendo hacia sus piernas. DeWitt se quedó paralizado. Su expresión pasó de arrogante a presa del pánico. ¡Qué demonios! Su voz se fue apagando mientras intentaba moverse, pero el fuego lo atrapó en el lugar. El intenso calor quemó el aire, el humo se elevó en densos zarcillos, obstruyendo el espacio entre ellos. Jesse dio un paso adelante, con los ojos entrecerrados por la furia. Ya no era solo un padre, era un hombre llevado al límite, un hombre que había encontrado su poder en el silencio que una vez soportó. Con el bote aún firmemente agarrado en la mano, Jesse avanzó hacia DeWitt, con pasos pausados y mesurados. El rostro del oficial se contorsionó con una mezcla de ira y miedo. Sus manos buscaron instintivamente su arma, pero se detuvo en seco al darse cuenta de que no podía escapar del círculo de fuego que lo rodeaba. La respiración de Jesse salía entrecortada, y sus palabras eran suaves, pero cargadas de años de dolor y rabia. «Le diste a mi hijo una descarga eléctrica hasta dejarlo en coma», dijo con voz firme e inquebrantable. Jesse estaba a solo unos metros de distancia. El calor del fuego se elevaba entre ellos. Los ojos de DeWitt estaban abiertos por el pánico, pero la mirada de Jesse no vaciló.
Ya no miraba al oficial como a un hombre. Lo miraba como un símbolo de todo lo que había destrozado el mundo que amaba. Ahora sientes lo que se siente el silencio cuando quema. El fuego no mató al oficial DeWitt. Lo dejó retorciéndose de dolor, hospitalizado, con el cuerpo cubierto de quemaduras de segundo grado y los pulmones marcados por el denso humo que lo había envuelto. Pero Jesse no lo vio sufrir mucho tiempo. Las llamas habían hecho su trabajo. DeWitt jamás olvidaría el calor, la furia, ni el nombre del padre al que había torturado. Jesse, sin embargo, no intentó huir. Su mente ya estaba puesta en el siguiente paso. No había forma de huir de las consecuencias de lo que había hecho, ni escapar de la rabia que lo había llevado hasta ese punto. Había impartido justicia, pero ahora era el momento de enfrentar la suya. Jesse caminó con calma hacia la estación de noticias, aferrándose a las pruebas con ambas manos. Cada grabación, cada testimonio, cada foto inquietante de Malik en esa cama de hospital le apretaba el pecho. El peso de la carpeta era más pesado que cualquier otra carga que hubiera llevado antes, pero era lo único que podía deshacer lo sucedido. Era su única oportunidad de que el mundo lo viera, de que comprendieran por qué había actuado como lo hizo. Entró en la pequeña y tenue estación, con los zapatos resonando contra el suelo de baldosas. Los reporteros permanecieron sentados en sus cubículos, ajenos a la tormenta que se avecinaba. Jesse se acercó a la recepción, con la respiración tranquila y el corazón latiéndole con fuerza. «Necesito hablar con alguien», dijo con voz fría pero firme. La recepcionista levantó la vista y abrió mucho los ojos al ver la mirada de Jesse. No había ira ni odio, solo una silenciosa determinación. Sin decir palabra, señaló al reportero más cercano, un hombre llamado Caleb Parker, quien se levantó y se acercó. «¿Qué puedo hacer por usted?», Srenia preguntó Caleb, percibiendo algo inusual en el comportamiento de Jesse. Jesse metió la mano en la bolsa, sacó la carpeta y se la entregó sin dudarlo. Caleb frunció el ceño al tomarla, confundido. La abrió, recorriendo las páginas con la mirada, y su expresión cambió al comprender el peso de lo que sostenía. «¿Es esto...?» «Swing», empezó a decir Caleb, pero Jesse asintió antes de que pudiera terminar. «Es todo lo que necesitas saber», dijo Jesse en un susurro. «Todo lo que se ha ocultado. La verdad sobre DeWitt y lo que le hizo a mi hijo». Caleb hizo una pausa, mirando las fotos de Malik, aún inconsciente en su cama de hospital, con cables conectados a su pequeño cuerpo. Las fotos eran viscerales, crudas. Cada imagen contaba una historia que había permanecido oculta durante demasiado tiempo. Y ahora, Jesse la había sacado a la luz. Jesse se quedó allí un momento, observando a Caleb revisar las pruebas. Su mente daba vueltas con la certeza de lo que se avecinaba. Sabía que esto lo cambiaría todo, que Brookville, un pueblo que durante tanto tiempo se había conformado con su complacencia, sería noticia. Esto haría que la crueldad de DeWitt fuera imposible de ignorar, imposible de ocultar. El mundo estaba a punto de ver lo que había sucedido en ese supermercado, lo que lo había llevado a ese punto. No dudaba de que la tormenta sería intensa, pero también sabía que era necesaria. La verdad era lo único que podía quemar los muros de silencio que habían protegido a los monstruos del mundo. Sin decir una palabra más, Jesse se dio la vuelta y se fue directo a la comisaría. Ya no había más huidas ni más escondites. Su destino estaba sellado. La verdad saldría a la luz. Y pasara lo que pasara, Jesse la afrontaría. No había vuelta atrás. Al llegar a la comisaría, pasó por delante de la recepción y se dirigió a las celdas. El guardia lo reconoció con un gesto de la cabeza, pero no lo cuestionó. La tensión era densa, y cada paso que daba se sentía más pesado que el anterior. Entró en la sala de interrogatorios donde lo condujeron a sentarse. Allí, en la silla blanca estéril, esperó. En menos de una hora, llegó la policía para arrestarlo. No hubo palabras ni amenazas. Simplemente lo esposaron y lo sacaron del edificio, al coche que lo esperaba. La noticia ya había salido a la luz. Las imágenes del agente DeWitt riéndose mientras le aplicaba una pistola Taser a Malik se habían hecho virales, y la verdad se había extendido como la pólvora por todo el país. Jesse se encontraba ahora en el centro de una controversia nacional, y mientras el coche se dirigía a toda velocidad hacia la celda, no podía evitar preguntarse cómo reaccionaría el mundo. Algunos lo verían como un criminal, un hombre que había cruzado una línea incorregible. Otros lo verían como un héroe.
Un padre que había hecho lo que la ley no podía, lo que el sistema se había negado a hacer. Pero una cosa era segura. El incendio que Jesse había provocado ardería hasta que nada quedara en pie. Y así fue. Las imágenes, las fotografías y hasta el último rastro de evidencia que había reunido se compartían en todas las redes sociales, se debatían en todos los lugares los canales de noticias y se comentaban en todos los hogares. Brookville, antes un pueblo tranquilo y lleno de secretos, era ahora el centro de una protesta nacional. La gente exigía justicia, y Jesse estaba en el centro de todo. Algunos exigían su arresto inmediato, alegando que se había tomado la justicia por su mano. Pero muchos otros lo apoyaron, con voces cada vez más fuertes, exigiendo su liberación. Comprendían la ira, la desesperación. Comprendían que a veces la ley no protegía a los inocentes. A veces hacía falta una gran polémica para que la gente escuchara. Jesse se sentó en la parte trasera del coche patrulla, sintiendo el calor de la mirada de los medios, pero no tenía miedo. Había hecho lo necesario, y la verdad por fin había salido a la luz. Susurró para sí mismo, un silencioso recordatorio de por qué había tomado ese camino. A veces, la justicia se viste de ceniza antes que de toga. Habían pasado 2 días desde el arresto de Jesse, y aún no podía quitarse el recuerdo de ese momento, las llamas, el humo, y cómo el pueblo le había dado la espalda. Le dolía el corazón sentado en la celda fría y tenuemente iluminada, con el peso del mundo oprimiendo su pecho. Su abogado había estado trabajando incansablemente, intentando desenvolverse en un sistema que parecía decidido a castigarlo por intentar exponer la verdad. Pero ese día, la noticia llegó como un rayo, sacando a Jesse de sus sombríos pensamientos. Era Miles Harlan, el abogado defensor de Jesse, quien estaba frente a él, con una mano temblorosa aferrada al pecho mientras intentaba contener la emoción que lo invadía. Apenas había dicho una palabra cuando a Jesse se le encogió el corazón. Miles tenía el rostro enrojecido, los ojos enrojecidos, y al hablar, su voz se quebró, delatando su compostura. «Jesse». Malik se despertó. Jesse se quedó paralizado. Las palabras no le resultaron familiares. Parpadeó, sin saber si había oído bien, pero cuando Miles repitió la frase, Jesse sintió como si le hubieran quitado el aire de los pulmones. Malik, su hijo, su pequeño, había abierto los ojos. Por un instante, todo se detuvo. Las frías paredes de la celda, las fuertes luces fluorescentes, los sonidos lejanos de voces en el pasillo, todo se desvaneció en la nada. La mente de Jesse corría, la incredulidad apareciendo y desapareciendo como una luz moribunda. Malik llevaba días en coma, su frágil cuerpo luchaba por recuperarse del cruel impacto que le habían infligido. Y ahora, después de tanta oscuridad, después de tanta impotencia, Malik estaba despierto. Miles continuó, con la voz más suave. «Están atónitos, Jesse. Los médicos lo llaman un milagro. Dicen que es improbable». Jesse apretó los puños. El temblor de sus manos delataba la oleada de emociones que lo recorrían, la ira, la desesperación, el miedo. Cada parte de él que se había roto ahora rebosaba con una fuerza nueva y desconocida. Su hijo estaba despierto, y eso significaba algo. Significaba esperanza. Al asimilarlo, Miles se acercó, con la mirada firme al encontrarse con la de Jesse. «Hay más. Se corre la voz. Tu historia está empezando a cambiar las cosas. La financiación colectiva para tu defensa, Jesse, se está disparando. La gente se está movilizando. Justicia para Malik es tendencia. Las protestas aumentan frente al juzgado, y ya no se trata solo de ti, se trata de lo que expusiste, de lo que luchaste». El pecho de Jesse se encogió con el peso de las palabras, pero había un atisbo de algo más en su corazón. Algo que no se había atrevido a sentir durante mucho tiempo. La lucha no había terminado. Hacía tiempo que no. Pero ahora se sentía diferente. Había un cambio, una grieta en los cimientos del sistema que había hecho la vista gorda ante la violencia perpetrada, y la gente empezaba a verlo. La voz de Miles irrumpió en la tormenta de pensamientos que se arremolinaban en la mente de Jesse. La gente lo llama el fuego inextinguible. Las llamas que encendiste, Jesse, no solo hirieron, sino que revelaron. La sala del tribunal se sumió en un profundo silencio mientras la grabación comenzaba a reproducirse. El proyector zumbaba,
Su luz proyectaba un resplandor frío y azulado sobre la sala. En la pantalla, un cuerpo pequeño y frágil, Malik, estaba atado, convulsionando violentamente en las garras de una pistola eléctrica. Sus gritos, agudos y desesperados, resonaban en el silencio absoluto. El sonido se amplificaba en la sala, mientras los jadeos se extendían por el público. A Jesse se le revolvía el estómago al ver a su hijo retorcerse de dolor, su pequeño cuerpo temblando con cada descarga eléctrica. Jesse estaba encadenado a la mesa de la defensa, cabizbajo y con los ojos vidriosos, intentando apartar las imágenes, pero lo quemaban como ácido. Cada segundo parecía una eternidad. Sintió una opresión en el pecho y apretó los puños bajo la mesa, pero no apartó la mirada. La grabación se repitió, mostrando el cuerpo de Malik retorciéndose incontrolablemente antes de caer inerte, mientras sus gritos se desvanecían en un silencio inquietante. El juez, un hombre mayor con gafas gruesas sobre la nariz, pareció estremecerse al terminar la grabación. Su rostro estaba pálido. Sus ojos se dirigieron al abogado defensor, Miles Harlan, quien se sentaba con confianza a la mesa, con las manos pulcramente cruzadas. Miles guardó silencio un momento, asimilando el peso del momento. La sala estaba en silencio, el aire cargado de tensión. La fiscalía, que momentos antes había estado hablando con vehemencia, ahora parecía incómodamente silenciosa. La sala se sentía sofocante, como si las paredes se cerraran sobre Jesse, y aún así, Miles mantuvo la calma, sin apartar la mirada del jurado. «Miles, ¿sabes lo que es esto?», espetó el fiscal con tono cortante y acusador. «Esto es una agresión premeditada. No fue un acto de desesperación. Este hombre, este padre, tomó las riendas del asunto». Se giró hacia Jesse con una mirada venenosa. Eligió la violencia, y ahora un niño yace en coma. La voz de Miles, tranquila y mesurada, rompió la tensión. «¿Qué harías si la ley tratara a tu hijo como basura?». La ausencia de DeWitt de la sala fue la primera de muchas conmociones que sacudieron el proceso. El exoficial, que había causado tanto daño, no pudo testificar debido a su continua recuperación en un centro privado. La excusa oficial, DeWitt no estaba en condiciones de testificar, fue vista por algunos como una escapatoria conveniente. Para el ojo inexperto podría haber parecido un detalle menor, pero para quienes habían seguido el caso, era una clara señal de hasta dónde estaba dispuesto a llegar el sistema para proteger a los suyos. Pero Jesse ya sabía que la batalla no se ganaría con la fuerza del testimonio de DeWitt. Siempre iba a ser más grande que un hombre, un oficial o incluso un pueblo. Al comenzar el juicio, la verdad comenzaba a extenderse por los muros de Brookville, y Jesse sabía que, por muchas fuerzas que se esforzaran por ocultarla, el fuego que él había provocado no se extinguiría tan fácilmente. Vernon Pike, con el rostro impasible y decidido, subió al estrado a continuación. Su testimonio fue como un trueno en la sala, sacudiendo la complacencia que se había instalado en Brookville durante tanto tiempo. El sobrino de Pike, un joven no mayor que Jesse cuando se mudó a Brookville, había sido una de las víctimas anteriores de DeWitt. Lo habían detenido ilegalmente, lo habían arrastrado a una celda sin más razón que su color de piel. Vernon relató cómo DeWitt había tratado al chico como a un animal. La arrogancia y la hostilidad del oficial eran evidentes en cada palabra. La voz de Vernon tembló solo una vez, pero la ira que había reprimido durante años era evidente en sus ojos. «Era solo un niño, su señoría», dijo Vernon, con la mirada fija en el jurado. Y a DeWitt no le importaba. No le importábamos ninguno de nosotros. Las palabras de Vernon quedaron suspendidas en el aire como una densa niebla. Por un instante, nadie en la sala se movió. Jesse sintió el peso de esas palabras asentándose en su pecho, la comprensión de que el pueblo en el que una vez había confiado era un lugar donde la justicia había sido distorsionada hasta quedar irreconocible. El juez, con el rostro impasible, no respondió. Él simplemente asintió y volvió a centrar su atención en lo que estaba sucediendo. Pero Vernon no fue el único que se presentó. Un exadministrador del departamento de policía, que prefirió permanecer en el anonimato, había enviado una serie de documentos explosivos a la defensa, cada uno más condenatorio que el anterior. Los memorandos contenían comunicaciones internas, advertencias sobre las tendencias violentas de DeWitt y numerosas quejas que habían sido borradas del expediente. Cada memorando era más escalofriante que el anterior, y cuando se presentaron como prueba, la sala guardó silencio.
La fiscalía no pudo responder. DeWitt era un problema, decían las palabras del exadministrador en una declaración presentada ante el tribunal. Pero era nuestro problema, y lo mantuvimos. Los ojos del juez se oscurecieron al revisar los documentos. Levantó la vista, su mirada penetrando a la defensa, antes de volverse hacia la fiscalía. ¿Cuánto tiempo sabían de esto? Srenia, preguntó el juez. Había un trueno silencioso en su voz, imposible de ignorar. El abogado defensor permaneció en silencio, incapaz de ofrecer una explicación plausible. Jesse se sentó en la silla del acusado, con las manos aferradas a los reposabrazos, mientras la sala bullía de susurros. Su mente estaba completamente concentrada en los acontecimientos que se desarrollaban ante él. Las piezas encajaban, una a una. Los años de terror de DeWitt habían estado ocultos tras el velo de la burocracia, protegidos por la misma institución que debía servir y proteger. Las acciones de Jesse, su incendio, habían sacado la verdad a la luz, y la gente de Brookville comenzaba a verla tal como era. Mientras el fiscal seguía interrogando a Vernon, la mente de Jesse vagó hacia los días posteriores al incendio, los días transcurridos en la silenciosa posguerra, cuando finalmente comprendió que ya no se trataba solo de Malik, ni siquiera de él. Se trataba de las generaciones de hombres, de padres, que habían sido perjudicados por un sistema corrompido durante mucho tiempo. Se trataba de los hijos que nunca tuvieron una oportunidad, con sus vidas agobiadas por la misma injusticia que había silenciado a tantos antes que ellos. El mazo del juez cayó con fuerza, rompiendo el silencio de la sala. Ordeno una revisión completa de todos los casos que DeWitt ha abordado en los últimos 10 años, anunció con voz resuelta. Las palabras impactaron como un rayo, y Jesse sintió que la sala temblaba con su fuerza. Ya no había vuelta atrás. El fuego se había extendido mucho más allá de Brookville. Era un incendio que nadie podía extinguir. Tras él, Jesse oía el movimiento de papeles, el sonido de cabezas girando, pero fueron los murmullos de la multitud los que más le impactaron. El jefe de policía de Brookville ha dimitido, resonó la voz del secretario del tribunal, con efecto inmediato. El corazón de Jesse latía con fuerza en su pecho, pero no era de miedo. Era de la extraña y desconocida sensación de ver cómo el sistema que una vez lo había oprimido empezaba a resquebrajarse, como un muro de piedra que se derrumba bajo una fuerza imparable. Por primera vez en meses, se permitió sentir algo más que rabia. Era una esperanza, frágil y débil, pero ahí estaba. Y entonces, Jesse recordó a su hijo. Malik aún se recuperaba. El camino por delante era incierto, pero Jesse ya había cumplido su propósito. Había dado voz al silencio de su hijo, y al hacerlo, había expuesto la podredumbre que llevaba demasiado tiempo supurando en su comunidad. El fuego de Jesse no solo había quemado, sino que había arrancado la maleza. La deliberación del jurado se había hecho eterna. Cada segundo se alargaba más que el anterior. Jesse Carter estaba sentado en la sala, con el cuerpo tenso y la mente nublada por el peso de lo que estaba a punto de suceder. La intensa luz parpadeaba tenuemente mientras jugueteaba con la manga de su camisa, evitando mirar a nadie a los ojos. Podía oír los latidos de su corazón, un latido constante de terror resonando en su pecho. La sala estaba inquietantemente silenciosa, salvo por el arrastrar de pies y alguna tos ocasional de la galería. Su abogado, Miles Harlan, estaba sentado a su lado, con las manos juntas y el rostro impasible. La tensión en la sala era palpable, un zumbido eléctrico que parecía impregnar el aire. Al ponerse de pie el presidente del jurado, el silencio se hizo aún más denso. El jurado declara al acusado, Jesse Carter, culpable de posesión ilícita y conducta temeraria, anunció el presidente con voz fría y desprovista de emoción. A Jesse se le encogió el estómago al oír esas palabras. El peso del veredicto lo envolvió como una manta gruesa y sofocante. Las palabras flotaron en el aire y, por un instante, no pudo oír nada más que el latido de su propio corazón en los oídos. Sin embargo, continuó el capataz, concluimos que no hubo mala intención detrás de sus acciones. Recomendamos una sentencia de tiempo cumplido, con evaluación de salud mental y servicio comunitario obligatorio. A Jesse se le encogió el pecho al sentir que la sala se cerraba sobre él. Su abogado lo miró rápidamente, con una expresión que mezclaba alivio y cansancio. Por un breve instante, Jesse se permitió respirar.
No era el peor resultado posible, pero no era justicia, ni por asomo. Se le había negado la justicia a Malik, su hijo, y esa herida aún le quemaba profundamente. Había luchado con todas sus fuerzas, pero el sistema le había fallado, les había fallado a ambos. El juez ordenó el orden y sacaron a Jesse de la sala esposado. El peso del frío metal contra sus muñecas era un vívido recordatorio de todo lo que había salido mal. Sus pasos se sentían más pesados a cada segundo que pasaba. Su mente un torbellino de pensamientos y emociones que se arremolinaban en una tormenta de frustración e impotencia. Mantuvo la cabeza gacha, la mirada fija en el suelo, sin querer cruzarse con la mirada de nadie entre la multitud. Los susurros lo seguían, un murmullo sordo de curiosidad y juicio. No podía evitar la sensación de que todos lo veían como un villano, un hombre que se había pasado de la raya, a pesar de la verdad que aún le quemaba el pecho. Mientras acompañaban a Jesse fuera del juzgado, las puertas se abrieron para revelar una imagen que casi lo dejó sin aliento. La multitud se había reunido afuera, con rostros que reflejaban emoción, compasión, ira y confusión. Sostenían carteles y pancartas, algunos pidiendo su libertad, otros exigiendo justicia para Malik. Y allí, en el centro de la multitud, estaba una enfermera con Malik en brazos. Ver a su hijo, vivo y sonriente, fue como un faro que atravesaba la oscuridad que había nublado el mundo de Jesse durante tanto tiempo. Las lágrimas brotaron de los ojos de Jesse al ver el rostro radiante e inocente de Malik, sus pequeñas manos extendiéndose hacia él, sus piernas pateando con entusiasmo. La oleada de emociones fue abrumadora. Alivio, alegría, tristeza y una inquebrantable sensación de propósito. La diminuta figura de Malik, el mismo niño que había sufrido un dolor inimaginable, estaba allí de pie, como si nada hubiera pasado. Pero Jesse sabía que no era así. Las cicatrices, visibles e invisibles, permanecerían para siempre. La multitud se abrió, creando un estrecho camino que conducía directamente a Jesse. Le temblaban las piernas a cada paso hacia su hijo. La enormidad del momento lo abrumaba. Cayó de rodillas, con el cuerpo estremecido por la emoción, con los brazos abiertos. Malik balbuceó un sonido que se parecía a su nombre, con la voz llena de vida e inocencia. Ver a su hijo, vivo y a salvo, era todo lo que importaba ahora. Todo lo demás, el veredicto, la ira, la lucha, se desvaneció en un segundo plano mientras Jesse extendía los brazos, esperando abrazar a la persona más importante de su vida. La voz de Jesse rebosaba emoción al susurrar. La justicia no siempre se parece a la paz, pero a veces se parece a la reunificación. Había pasado un año desde aquel fatídico día. El fuego, el humo, la angustia y la rabia, todo parecía haber sucedido en otra vida. Jesse Carter estaba de pie al frente de la sala de conferencias, aferrándose al podio con una mezcla de determinación y agotamiento. Detrás de él, una pancarta decía: La llama de Malik, una lucha por la justicia. La sala estaba llena de periodistas, activistas y legisladores, todos reunidos para presenciar la presentación de un movimiento que se había convertido en un faro de esperanza para los perjudicados por el sistema. El sonido de las cámaras y los micrófonos al ajustarse llenó el aire mientras la mirada de Jesse se posaba en un rostro familiar en la primera fila. Vernon Pike, el mecánico que lo había apoyado desde el principio. Su rostro, marcado por el tiempo y la lucha, reflejaba la misma intensidad que Jesse sentía a diario. El peso del último año estaba grabado en cada línea de su rostro. Aún sentía el calor del fuego, la sensación del frío hormigón contra las rodillas mientras esperaba en silencio justicia, incluso cuando el pueblo seguía adelante, fingiendo que nada había cambiado. Malik, ahora un niño pequeño y vivaz, estaba de pie al fondo de la sala, sostenido por una enfermera que se había convertido en su fiel compañera desde su milagrosa recuperación. Su cicatriz cerca del cuello, un inquietante recordatorio de la descarga eléctrica que casi le quitó la vida, se había desvanecido con el tiempo. Pero la marca en el alma de Jesse permanecía. Había presenciado el dolor de su hijo, había sentido la impotencia de ese momento en el que parecía que nada volvería a ser igual. Y ahora, aquí estaba, al frente de un movimiento que daría voz a los que no la tenían. «Gracias a todos por venir», comenzó Jesse, con voz firme pero llena de una ferocidad subyacente que hizo que todos escucharan. La sala quedó en silencio, todas las miradas fijas en él.
Esta no es solo una lucha por mi hijo, sino por todos los niños cuyos llantos fueron ignorados, cuyos gritos fueron ahogados por el sonido de la autoridad. Hizo una pausa. Sus ojos recorrieron la sala, fijándose en los rostros que lo habían apoyado, rostros que habían visto lo mismo que él y se habían negado a dar la espalda. La llama de Malik nació de la ira, pero se sostiene por el amor. Se sostiene por el amor de un padre por su hijo, y el amor de una comunidad que se niega a permitir que esto vuelva a suceder. Su voz tembló levemente, pero se tranquilizó. El sistema que nos falló tiene que cambiar. No podemos permitir que otro niño sea sometido a la misma crueldad, a la misma injusticia que Malik sufrió. Necesitamos nuevas leyes que protejan a los niños, leyes que obliguen a quienes ostentan el poder a rendir cuentas por sus actos. Mientras Jesse hablaba, sintió el peso de las palabras. Ya no eran solo un mensaje, eran una promesa para cada padre que alguna vez temió por su hijo, para cada niño que alguna vez fue silenciado por la ley. Sus ojos se encontraron con los de Malik por un instante, y su corazón se llenó de un orgullo silencioso. Malik estaba vivo, sano y libre para vivir su vida. Y Jesse se aseguraría de que ningún otro padre tuviera que pasar por lo que él había pasado. La atención de los medios había sido rápida e implacable. Jesse se había convertido en un símbolo tanto de desafío como de esperanza. Sus acciones habían provocado un debate nacional sobre la brutalidad policial, el uso de la fuerza contra menores y los problemas sistémicos en las fuerzas del orden. El fuego que había provocado hacía un año seguía ardiendo, y su calor se sentía en todo el país. Brookville había experimentado un cambio radical. El departamento de policía se había reestructurado y un nuevo liderazgo asumía el control. La vieja guardia había sido expulsada, sus acciones expuestas a la vista de todos. Y Jesse se había asegurado de que nadie olvidara el precio del silencio. Pero la lucha estaba lejos de terminar. El Grupo de Trabajo Federal había asumido su causa, y el impulso legislativo para prohibir el uso de pistolas Taser y la fuerza excesiva contra menores estaba cobrando impulso. El movimiento se había extendido como un reguero de pólvora, provocando conversaciones en todos los rincones del país. Jesse ya no era solo un padre que buscaba justicia. Era el rostro de una revolución, un símbolo del poder que un hombre podía tener cuando se negaba a ceder. Más tarde esa noche, mientras los últimos reporteros recogían sus cosas, Jesse se encontró solo en el balcón del edificio, con el aire fresco rozándole la cara. Contemplaba la ciudad, las luces centelleando a lo lejos como 1000 promesas a la espera de ser cumplidas. Malik estaba en la cama, con sus pequeñas manos agarrando el peluche que Jesse le había regalado tras su recuperación. El niño prosperaba, reía, jugaba, muy distinto del niño destrozado que Jesse había acunado en sus brazos aquel fatídico día. El teléfono de Jesse vibró en su bolsillo. Era un mensaje de su abogado, confirmando que el proyecto de ley para restringir el uso de pistolas Taser en menores se presentaría en el Pleno el mes siguiente. La noticia fue a la vez una victoria y un recordatorio del largo camino por delante. Su trabajo estaba lejos de terminar, pero la llama de la justicia ardía ahora con más fuerza que nunca. La puerta se abrió con un crujido tras él y Vernon salió al balcón, con sus manos curtidas agarrando una taza de café. «Lo hiciste bien hoy», dijo con voz ronca pero cálida. Jesse asintió, con la mirada fija en el horizonte. «Es solo el principio. Nos queda un largo camino por recorrer, pero no me detendré. No hasta que este sistema nos escuche alto y claro». Vernon tomó un sorbo de café y rió entre dientes. «Tienes fuego dentro de ti, Jesse. Nunca lo olvides». Jesse sonrió sintiendo un alivio momentáneo. Volvió a la ciudad con su determinación fortaleciéndose de nuevo. A veces el sistema solo escucha cuando le haces sentir la presión. Segundos después el padre lo confrontó y la situación cambió. Si defiendes la protección de los inocentes y la verdadera responsabilidad, suscríbete ahora. Juntos nos alzamos. Aviso legal. La historia que acaba de ver es ficticia. Explora temas como el racismo, el abuso de poder y las dramáticas consecuencias de la autoridad descontrolada. Su propósito es concientizar sobre la injusticia sistémica, reflexionar sobre el trato a las personas vulnerables e inspirar acciones para lograr justicia y rendición de cuentas en las fuerzas del orden.